implementación de clases en Java. ¿Qué es una implementación de una clase? Una implementación de una clase es poder crear esa clase utilizando los diferentes componentes que se necesitan para ello. Para implementar una clase se deben tener en cuenta las variables. Las variables son los mismos atributos de la clase o los datos de esa clase sobre el cual se va a guardar información. Entonces, se declara estos atributos se deben declarar fuera de cualquier método. Antes del método se van a declarar los atributos y dependen de la naturaleza del problema. Es decir, que hay que identificar cuáles son las variables que van a ser parte de la solución del problema. Luego tenemos los constructores. Los constructores contienen las instrucciones al momento de crear una instancia de clases. Tienen el mismo nombre que la clase. Siempre van a tener el mismo nombre que la clase y van a ser de tipo public. Se utilizan para iniciar variables de instancia. Tenemos los métodos. Los métodos es el conjunto de instrucciones que le permiten al objeto ejecutar ciertas actividades que es propio del objeto. Son las funciones. Siempre los métodos van a ir con un paréntesis porque son las funciones que va a ejercer o que se va a hacer sobre ese objeto o sobre esa clase. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo sobre lo que va a ser el objeto. Entonces, tenemos una clase. La clase siempre se va a representar con estas tres particiones. Aquí se declaran la clase, el tipo de datos sobre el que va a utilizar y los métodos, que son estos de acá. Van a ir siempre entre paréntesis porque son funciones que van a utilizar. ¿Cómo se crea una clase? La clase va a ser de clase public class. Esta es la palabra reservada con la que permite crear la clase. Se van a declarar las variables dentro del constructor. Este va a ser el constructor porque aquí van a ir las funciones. Vamos a declarar las variables. El constructor, entre corchetes, tenemos las variables declaradas de tipo privado. Tenemos public void ingresar. Es un método y como es un método siempre va a ir por un paréntesis. Es decir, aquí es este mismo ingresar. Aquí tenemos el conjunto de instrucciones que se van a hacer. Se va a calcular un balance. Y aquí tenemos el otro método que es retirar. Es decir, son estas dos funciones que se van a hacer. Esta es lo que se llama la implementación de una clase. Muchas gracias, apreciados estudiantes.